Bueno, esta es una presentación del seguimiento de recién nacidos de riesgo. Eh, el programa de seguimiento de recién nacidos de riesgo tiene la finalidad de orientar y acompañar a las familias en la tarea de cuidar a un niño que padeció una enfermedad desde los primeros días de vida y que permaneció internado por tiempo prolongado. Cuando uno hace el enfoque de estos pacientes, se enfoca desde la atención de niños con necesidades especiales de atención en salud. Son niños que tienen o se hallan en riesgo de tener una condición crónica, física, emocional, del desarrollo del comportamiento, requiriendo servicios de salud o relacionados en calidad y cantidad diversa mayor que los que niños requieren en general. Estos pacientes, según lo que Ballard plantea por las razones que se deben incluir en el seguimiento, parten de que son vulnerables tempranamente en sus condiciones de salud, que hay un riesgo muy elevado que aparezca una discapacidad, que presenta un desarrollo irregular a lo largo de diferentes etapas y que algunos presentan problemas de aprendizaje en el ingreso escolar. Cada año nacen en el mundo unos 15 millones de niños prematuros. Este es un informe que se hizo desde la Organización Mundial de la Salud en el año 2012, que se llamó Born Too Soon, nacidos demasiado pronto. Estos se cuantificaron, se hicieron en 184 países, con una tasa de nacimiento de prematuros desde el 5 al 18%, siendo más alto en Estados Unidos. En nuestro país son 8% son prematuros, de los cuales un 8.8% son menores de 2.500 gramos. Cuando se evaluaron estos pacientes, se objetivó un subregistro también de partos prematuros y de bajo peso. Y se observó que en general es la principal causa de mortalidad en los recién nacidos durante las primeras 4 semanas, o sea, mortalidad neonatal, y la segunda causa de muerte entre los niños menores de 5 años después de la neumonía. Esta cifra de 15 millones de niños está aumentando progresivamente. A partir de esto surgen como estrategias de salud el trabajo en red, y surge en el año 98 lo que se llama la Red Serenar, Red de Seguimiento del Recién Nacido de Alto Riesgo. La finalidad que tiene es coordinar acciones, realizando un enfoque preventivo, reduciendo costos a través de la optimización de recursos y abarcar acciones en diferentes sectores y niveles de complejidad que abarquen acciones desde salud, desde educación y otras instituciones vinculadas con el cuidado de los niños, definiendo guías claras de atención. Esto es desde el año 98 que se empieza a trabajar y se ha intensificado en los últimos años, desde el 2010 aproximadamente, en los últimos años más, con los objetivos del milenio en el año 2000, donde se ratifican en el 2010 y empiezan a incentivarlo para la disminución de la mortalidad infantil. El Hospital Materno Provincial, nosotros tenemos año a año, acá hay solo los últimos 2013, 2014, 2015, donde se objetiva que de la tasa de nacimiento de partos prematuros es alrededor estable, de 11.5%, 11.6%, 12%, de menos de 37 semanas. De esos, en el 2000, comparativamente 2014-2015, los números de nacimiento se han permanecido estables: 4.434 2014, 4.300 2015, con una tasa de 1.500 a 2.000 gramos de 2.3 y de menos de 1.500 gramos 1.9. En el año 2014, permaneciendo estable prácticamente en el 2015.
cuando vemos esos pacientes de menos de 1500 gramos que se incorporan al programa de seguimiento, si hacemos comparativamente la evolución a lo largo de años, vemos que los ingresos de pacientes al servicio de neonatología de menos de 1500 gramos han permanecido más o menos estables alrededor de 100, excepto en el año 2012 que hubo algunas dificultades en cuanto a la parte sindical y algunas movilizaciones que pusieron más irregulares ciertas acciones de salud. Los egresos han permanecido estables entre 60 a 70 pacientes, de los cuales se captan al programa de seguimiento alrededor de entre 80 a 90% de los pacientes que egresan. Y la cifra se ha mantenido constante. El alta en general es una estrategia para definir la puerta de entrada al consultorio de seguimiento y debe ser abordado como un proceso conjunto, que es lo que llamamos el alta conjunta. Debe ser planificada y tenemos que estar objetivando cuáles son las condiciones que determinan el alta. Buen estado general, peso no menor de 2000 gramos, con una curva de crecimiento en ascenso y sostenido, que tengan succión eficaz, buena coordinación, succión, deglución, un hematocrito mayor de 25, y si es menor de 25 que el niño esté asintomático, o sea que no haya sintomatología de inestabilidad hemodinámica o falta de progresión ponderal, las vacunas que estén completas, valoración del medio socioeconómico en el cual se va a ir, y hacer una educación y empoderamiento del grupo familiar en el cuidado del recién nacido. Para la preparación se le debe organizar con un carnet o libreta de salud, donde conste los datos completos de la internación, un laboratorio, indicaciones de cuidado, de alimentación, medicación, la dosis y la frecuencia y anotados, una pesquisa neonatal metabólica previa al alta, y la última al llegar a las 37 semanas, una pesquisa auditiva, las autoemisiones y potencial evocado según corresponda, control posalta programada a las 48-72 horas y definir los turnos de consultorio de seguimiento. Estos pacientes tienen un seguimiento que es complejo y que es con varias consultas, a veces semanales, entonces deben estar organizados desde el momento del alta. La programación a futuro, el cronograma de atención posalta, se hace una consulta a las 48-72 horas por médico y enfermería, se hace una siguiente consulta a las 40 semanas y mensualmente durante el primer año, consultas neurológicas cada 3 meses, fonoaudiológicas cada 3 meses también, y neuroquinesio o psicomotricidad se hace desde el momento del alta y mensualmente hasta el año. El cronograma posterior de atención a los 15 meses, 18, 21, 24, o sea, cada 4 veces el primer año, cada 3 meses, y después cada 6 meses el segundo y en años sucesivos. En eso va a estar la atención médico y enfermería. Neurología se hace a los 2 años y a los 3 años, y fonoaudiología a los 18 meses y de acuerdo corresponda cada 6 meses para ver la incorporación del lenguaje. Neuroquine hace el mismo cronograma que médico y enfermería, 15, 18, 21, 24 meses. El paciente debe estar con todas las vacunas completas del calendario nacional de vacunación. Todo prematuro debe vacunarse según edad cronológica con dosis estándar. Las estrategias para la vacunación, las estrategias en el manejo de la vacunación está vinculado con varios aspectos. Primero, no solo es la vacunación del prematuro, sino la vacunación de la embarazada, que tiene que haber comenzado en el momento de la gestación.
Después la vacunación del prematuro y la vacunación de los convivientes. Hay 3 situaciones a considerar en los menores de 6 meses que se pueden presentar. Primero, que la madre esté vacunada durante el embarazo, y el embarazo, el parto se produce mayor de 27 semanas de gestación. Esto no requiere vacunación de contactos, porque la madre ha sido protegida durante el embarazo. Si la madre no está vacunada durante el embarazo y el parto ocurre más de 27 semanas, hay que vacunar a contactos convivientes. Si la madre está vacunada o no durante el embarazo y el parto se produce antes de las 27 semanas, no se considera que ha llegado al nivel de inmunogenicidad adecuado, entonces hay que vacunar a contactos convivientes. La vacunación de BCG se produce antes del egreso, y hepatitis B se le debe aplicar igual 3 dosis, 2, 4, 6 meses, y si pesa menos de 2000 gramos se hace una 4ª dosis antes del año. La vacuna triple, 2, 4 y 6 meses, tener en cuenta que el paciente esté clínicamente estable, independientemente del peso y de la edad gestacional. Y la vacuna antipolio al momento del alta o al ser necesario, esto se cambió la estrategia con un retiro planificado del serotipo 2 de la vacuna oral, y el rol principal de la SALC es mantener la inmunidad contra el polio tipo 2 una vez que se haya retirado. Entonces esta es la estrategia que hace el Ministerio de Salud. La primera dosis, primera y segunda se hace con SALC, que tiene serotipo 2, y segunda, tercera, la tercera dosis, el primero y segundo refuerzo se hace con la Sabin bivalente serotipo 1 y 3. La vacunación se hace con neumococo, 13 valencias, y según los mismos esquemas, cuando alcancen los 1800 gramos, a los 2, 4 y 12 meses, la vacuna antigripal a los 6 meses de vida según un calendario, y antes de los 6 meses se hace a vacunar a convivientes y contactos estrechos. Rotavirus 2, 4 meses, iniciar al alta. Con respecto a la aplicación de palivizumab, palivizumab no es una vacuna, es un anticuerpo monoclonal humanizado que se fija las proteínas del virus sincitial respiratorio, evitando la adherencia del mismo a la membrana basal del epitelio. Está indicado en pacientes de alto riesgo. La dosis es 15 miligramos kilodosis intramuscular mensual desde los meses de abril a agosto. Broncodisplásicos, en general se recomiendan 5 dosis. Broncodisplásicos oxígeno dependiente hasta los 2 años, y cardiópatas complejos con medicación por inestabilidad hemodinámica hasta el año. Estas son las recomendaciones de la SAP en cuanto a palivizumab. Ministerio de Salud nos están autorizando 4 dosis. La primera dosis corresponde a los meses de abril, mayo, junio y julio. No, perdón, vuelvo. El Ministerio está autorizando 4 dosis. La primera dosis, mayo, junio, julio y agosto, con cobertura recién nacidos pretérminos, nacidos de menos de 28 semanas de gestación, que tengan menos de 12 meses de edad, al inicio de la estación de virus respiratorio sincitial o que sean dados de alta durante la misma, y de 29 a 32 semanas de gestación que tengan menos de 6 meses de edad al comienzo de la estación. Con respecto a la alimentación, vuelvo para atrás, negro. La finalidad de la acción de palivizumab en prematuros de alto riesgo es disminuir la severidad de las infecciones por virus respiratorio sincitial y la complejidad en las internaciones. La alimentación que se inicia en todo prematuro
y en todo lactante, la lactancia materna es la primera elección. Los beneficios nutricionales y no nutricionales a corto y largo plazo son ampliamente conocidos. En cuanto a la parte nutricional y en cuanto al contacto y al apego en el vínculo materno, al menos hasta los 6 meses de edad corregida se debe mantener lactancia exclusiva. Si la leche materna es insuficiente, se puede complementar con fórmula especial para prematuro o una leche de transición postalta. No recomiendan la leche de vaca aún para lactantes a términos, y la introducción de semisólidos y sólidos se debe postergar hasta el 6º mes de edad corregida, respetando desarrollo psicomotor y maduración del niño. Los suplementos nutricionales que se le incorporan al prematuro en el momento del alta, el hierro, el alta de los recién nacidos prematuros irá acompañado con suplementos de hierro de 3 miligramos por kilo día. No se observa una mejoría sustancial si aumentamos la dosis de más de 3 miligramos kilo día, y se debe mantener hasta que consolide la alimentación complementaria. La vitamina D se recomienda 400 unidades internacionales por día, en forma de un polivitamínico o forma de D3 solo hasta el año de vida. El crecimiento, la evaluación del crecimiento de este niño se hace con controles de antropometría, de peso, talla y perímetro cefálico, con estándares usados en todos los recién nacidos. Se debe usar edad corregida, es fundamental hasta el 2.º año de vida. La edad corregida se calcula restándole a la edad, el prematuro se calcula que ha nacido antes de tiempo. Si un bebé nace de 28 semanas, son 12 semanas que le falta hasta completar las 40 semanas. Esas 12 semanas que tiene de falta son 3 meses de posconcepcionales. Entonces a la edad cronológica que tiene el bebé se le restan esos 3 meses que le faltaron para completar la gestación. El bebé completa la gestación en forma extrauterina. Es importante contar con tablas que nos permitan comparar con los estándares normales. La recomendación actual es la tabla de la OMS para los desde término hacia adelante, siempre manejando edad corregida. La tabla de Fenton para las etapas gestacionales hasta las 40 semanas. Los patrones de crecimiento que se observan, los prematuros con un curso neonatal simple tienen crecimiento acelerado los primeros 6 meses hasta lograr la recanalización genética. Compensan primero el perímetro cefálico, luego el peso y por último la talla. Tienen un crecimiento compensador hasta el 2.º año. Del total de los pacientes, un 20% permanece con peso debajo a los 3 años. Los prematuros con un curso neonatal complejo pueden tener aceleramiento del crecimiento tardío. Estos son pacientes que tengan condiciones agregadas como displasia broncopulmonar o alguna otra patología agregada. Tienen necesidades nutricionales más altas y un crecimiento más acelerado después del egreso neonatal. Es importante evaluar el problema que perjudique el crecimiento, como displasia broncopulmonar, daño neurológico, cardiopatía congénita. El control clínico se hace con un examen físico exhaustivo que permite valorar clínicamente al niño, ver sus patologías perinatales. Es necesario un control de tensión arterial en paciente con desnutrición fetal que sea pequeño para la edad gestacional o displasia broncopulmonar severa. El paciente con desnutrición fetal, que es el PEG o el retardo del crecimiento intrauterino, se asocian con síndromes metabólicos, hipertensión arterial, diabetes no insulino dependiente,
y ciertas condiciones hipercolesterolemias, ciertas lipemias que predisponen a una alteración en su condición de salud, por lo cual es conveniente hacer un control de tensión arterial. Se debe hacer pesquisa de displasia de cadera entre el primer y tercer mes de edad corregida, pesquisa neonatal endocrino y metabólica entre el tercer y 10º día de vida, generalmente en el tercer día de vida, porque hay niveles que van bajando. Los prematuros deben repetirlos las 37 semanas de edad postconcepcional, y se debe repetir a los 15 días posterior a la primera dosis, a la primera pesquisa. Los controles de laboratorio se hacen en el primer mes posterior al alta, se repiten cada 3 meses y al año se hace un análisis completo con todos los valores de glucemia, colesterol, función hepática, función renal y todo el perfil metabólico. La determinación del plan de seguimiento con los especialistas depende de cada paciente, pero en oftalmología se debe controlar todo recién nacido prematuro antes de las 36 semanas. El primer control se hace a partir de las 31. Los niños mayores de 33 semanas deben ser vistos entre la primera y segunda semana postnatal hasta las 42 semanas de edad corregida. Si tienen algún grado de retinopatía del prematuro, se hacen con periodicidad según el tiempo que el oftalmólogo considere necesario. Y después controles cada 6 meses y luego una vez por año hasta el alta oftalmológica. Este es el cronograma que hace UNICEF en cuanto al seguimiento. Los niños mayores de 33 semanas de edad gestacional que hayan recibido oxígeno o presenten factores agravantes deben ser examinados la primera y segunda semana postnatal. Ningún niño debe egresar de las unidades de neonatología sin el primer control oftalmológico. Fonoaudiología se hace todo recién nacido, debe acceder a un programa que se llama detección temprana auditiva para detección de la hipoacusia. Deben ser evaluados por un fonoaudiólogo, haciendo una autoemisión y potencial evocado según considere necesario. En el enfoque neurológico se hace toda una valoración del enfoque orgánico funcional del paciente y se hace una evaluación del desarrollo psicosensorio motriz. A partir de estos últimos años, donde se vio una disminución de la mortalidad infantil, mortalidad neonatal asociada a la prematurez, al disminuir la mortalidad aumentaron las secuelas a nivel de morbilidad. Unas de las secuelas que más aumentaron en los prematuros tienen que ver con alteraciones en el desarrollo y en la motricidad y ciertos componentes que llegan a afectar un amplio rango de la población. Por eso en estos momentos estamos orientando desde las unidades de terapia intensiva neonatal un cuidado centrado en el desarrollo de ese chiquito que sobrevive. Desde el enfoque de la pediatría se debe hacer, hay 3 acciones: la vigilancia, que es reconocer niños en riesgo; la pesquisa, que son herramientas estandarizadas que se utilizan para refinar la búsqueda, como el test de Rodríguez, que es el que usamos desde la red Serenar; y la valoración, que es un proceso complejo realizado por especialistas en el neurodesarrollo. Si utilizamos solamente la vigilancia, diagnosticamos solo el 50%. Incluso realizando listados de pauta de desarrollo para chequear tiene baja sensibilidad. La fuerte sugerencia, según la Academia Americana de Pediatría, es combinar un screening formal y periódico a esa vigilancia. La SAP recomienda hacer una pesquisa 2 veces los primeros 5 años, antes del año y a los 4 o 5 años. En la población de riesgo, como es nuestro grupo de pacientes, se debe hacer con más frecuencia. Se hacen cortes 3, 6, 9, 12 meses en el primer año y luego cada 6 meses en el segundo y después anualmente.
cuando uno evalúa el espectro del compromiso neurológico que tienen nuestros chicos, se objetiva un compromiso motor variable, desde severa cuadriplegia espástica, diplegia, hemiplegia hasta disfunción motora moderada, trastornos del desarrollo de coordinación, déficit neurosensoriales, visuales y auditivos, trastornos del aprendizaje y trastornos psicoemocionales. Este es un artículo que se publica en el año 2011, donde habla de que el alta de los prematuros, la morbilidad reemplaza la mortalidad. Entonces se hace un estudio en Baltimore, donde esta gente hizo una revisión de varios artículos, donde se objetivan, este es un estudio que se llama EPIPAGE, este es un estudio que se hizo en Francia en el año 2013, un estudio multicéntrico realizado en el año 97-98, que se publica en dos etapas, la primera en el año 2006, la segunda en el 2013. En el año 2013 se hace una relación entre todas los problemas neurosensoriales y cognitivos, y se objetiva una prevalencia de discapacidades mayores en los extremos o muy bajo peso, que va desde el 10 al 29%, con parálisis cerebral, ceguera, sordera o discapacidad intelectual. Menor edad gestacional, mayor probabilidad de discapacidad. Mayor mortalidad, menor discapacidad, pero donde existe una menor mortalidad neonatal, va a aumentar los índices de discapacidad. La parálisis cerebral, si nosotros hacemos comparativamente la población general, se da 2.11 cada 1000 recién nacidos vivos. En la población de menos de 28 semanas sube de 55.6 a 114 cada 1000 nacidos vivos. Esto también depende de los índices de mortalidad. Este fue la primera fase de la EPIPAGE en el año 2006, donde ve que se hizo todo un estudio en los pacientes con parálisis cerebral y se objetiva una relación con las ecografías transfontanelares. Y se objetiva que un tercio de los pacientes con parálisis cerebral tienen en el periodo neonatal una eco transfontanelar normal. En este estudio del outcome, del alta, se ve que hay también discapacidades menores, hay una alta prevalencia, pero bajo impacto, y hasta el 70% de los recién nacidos con peso de menos de 1500 gramos pueden tener algún tipo de déficit cognitivo, de lenguaje o de conducta. El rendimiento cognitivo se objetivó un cociente intelectual más bajo en los prematuros, 10 puntos menor a la población general. El primer estudio es en el año 2002, donde se hizo todo un análisis, y se vuelve a ratificar en el año 2012 un metaanálisis donde se vuelve a confirmar que tienen 10 puntos por debajo. El último estudio es un estudio donde se hace comparativamente con una población normal de 7.000 individuos, 3.500 prematuros de menos de 32 semanas, y el comparativo con una población sano y a término, y esto se objetivó unos 10 puntos por debajo que la población control. Desarrollo de la atención es capacidad para enfocarse en una tarea relevante e ignorar estímulos distractores. Se observó un metaanálisis donde había muchas dificultades en la concentración, en el enfoque y en ignorar estímulos distractores. Esto genera no solamente dificultades a nivel del rendimiento académico o en ingreso escolar, sino también hay dificultades relacionadas con la atención, con el lenguaje. En el desarrollo de la atención hay una dificultad para la capacidad para enfocarse en una tarea relevante e ignorar estímulos distractores. Este es uno de los déficits más comunes que afecta hasta el desarrollo del lenguaje. Bueno, el enfoque de estos pacientes
debe ser hecho desde todo nivel de atención para disminuir las secuelas, disminuir la severidad de secuelas y hacer acciones oportunas desde todos los niveles de atención y desde todos los niveles en cuanto a complejidad y vinculación entre la parte educativa y de salud. Bueno, muchas gracias.